todo este barajo, Daniel, para llegar a una pregunta. ¿Qué está pasando en este momento, según tu óptica y tu visión de las cosas, con respecto a la política exterior Biden con lo que significa Venezuela? O sea, ¿que hay algo nuevo? ¿Aquí se movió alguna ficha en los últimos días? ¿O estamos en la continuidad de un proceso natural que es un proceso que podríamos denominar de reestructuración o de normalización de relaciones? ¿Cómo lo ves tú? HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Los secretos mejor guardados de Escocia puedes descubrirlos tú mismo completamente en castellano. Hablemos de Escocia en castellano te lleva a pasear por Escocia en visitas guiadas completamente en castellano. Ideal para grupos familiares o pequeños grupos de amigos. Hablemos de Escocia en castellano es el aliado para descubrir los misterios del lago Ness, la maravillosa Edimburgo, el encanto de sus castillos y por supuesto el whisky escocés que tanto nos gusta. Síguelos en Instagram como Hablemos de Escocia en castellano y descubre los secretos mejor guardados de Escocia. El sueño americano puede ser infinito, pero siempre tiene un comienzo y siempre tiene una base. La casa de tus sueños es esa base y Selva Montgomery está allí para ayudarte a lograrla. Desde su sede principal en Tennessee, Selva Montgomery despliega su acción en todo el territorio de los Estados Unidos para ayudarte a conseguir la casa de tus sueños. El crédito, la hipoteca, el lugar apropiado, el espacio adecuado. Selva Montgomery estará junto a ti desde que sueñas con ese hogar hasta que recibes la llave. Selva Montgomery, tu realtor de confianza en los Estados Unidos. Nos reencontramos en un nuevo fin de político. Por allá Daniel Lara Farías y por acá su vuestro fiel servidor, Neomar Hernández. Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Te mando un abrazo. Bueno, aquí estamos. Te mando las mejores Estamos, energías. Te mando... estamos en esta esquina sintiéndonos bien, como siempre. Y hay salud, gracias a Dios. Mira, vamos a hoy rápido, como en otras ocasiones en este espacio, porque el tema es denso y es complejo. Te voy a plantear en este fin de político, conversar un poquito, Daniel, sobre lo que parece un aparente cambio de acera, que creo que para nosotros no es tal. Para nosotros las cosas, digamos que el desarrollo de los acontecimientos nos han venido dando señales, quizá por oficio, porque tenemos mucho tiempo viendo caras, viendo actuaciones y viendo cosas, quizá porque, bueno, estamos metidos en este tema 24/7, generalmente, que es ver qué ocurre respecto del mundo con respecto a la posición que puedan tomar esos países del mundo con Venezuela y en específico hoy sobre lo que ocurrió esta semana con varios hitos claves respecto de la relación Estados Unidos-Venezuela. Hay un gentío escandalizado por una parte porque el señor Biden o la administración Biden, más que ponerlo a título personal, ha decidido, pues, de alguna manera arreciar el programa de deportaciones de venezolanos ilegales hacia nuestro territorio, hacia Venezuela. Por otro lado, porque esa decisión llega de la mano con unas supuestas conversaciones que sorprenden a unos, y aquí es donde insisto, a nosotros creo que no tanto, ya me dirás tú, respecto de que el gobierno de los Estados Unidos pues habría llegado a acuerdos mínimos con el régimen de Maduro para que se hagan efectivas tales deportaciones. O sea, tú no puedes proceder, para que nos entienda la gente que nos ve, a un programa o a un proceso de deportaciones masivas si tú no tienes cierto entendimiento con la contraparte que va a recibir esa población que tú estás rechazando de tu territorio. Es una norma básica, ¿no? Por otro lado, esto llega, en tercer lugar, enmarcado el mismo día en el que la fiscalía de Tarek William Saab, alias Tarek William Fiallo, según tú, decide hacer oficial el petitorio a Interpol, Según yo no, según él. según los hechos, según el desarrollo de los acontecimientos.
hacer oficial un petitorio de alerta roja a Interpol para que a nivel internacional tenga efecto una supuesta orden de captura contra Juan Guaidó, que como todos ustedes saben, pues se ha ido a los Estados Unidos y ha terminado, entiendo, radicándose en Miami, donde, bueno, ahora parece que hasta profesor invitado es en la FIU, ¿no? No joda. Esto tiene además, y este es cuarto y último episodio por el momento que quiero traer a la mesa, enmarcado donde, en un proceso donde las petroleras se han venido moviendo en el sentido de lo que parece una supuesta nueva reclamación de Venezuela. Bueno, no es una nueva, esa reclamación tiene décadas, pero estamos hablando de agitar otra vez la bandera del nacionalismo bajo el reclamo del Esequibo guyanés, ¿no? Entonces, sí, guyanés. Y entonces, en ese sentido, pues todo el papel que juegan El las... Esequibo venezolano. En este momento está controlado por Guyana, ¿no? Entonces, el El Esequibo... Esequibo es venezolano. Ajá. El reclamo de Venezuela respecto a esta porción del territorio donde hay intereses pues absolutamente evidentes en materia petrolera y donde se ha venido jugando con respecto al tema también de las inversiones petroleras norteamericanas en el territorio venezolano. Entonces, todo este barajo, Daniel, para llegar a una pregunta: ¿qué está pasando en este momento según tu óptica y tu visión de las cosas con respecto a la política exterior Biden con lo que significa Venezuela? O sea, ¿que hay algo nuevo? ¿Aquí se movió alguna ficha en los últimos días? ¿O estamos en la continuidad de un proceso natural que es un proceso que podríamos denominar de reestructuración o de normalización de relaciones? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, lo veo mal. Yo le decía, yo veía claro, lo veo mal. Yo veía las reacciones que hay con respecto al tema y veía algo que decía tu colega comunicador social, Gabriel Bastida, ¿no? Radicado en Argentina. Y él decía que cómo pueden, para una palabra menos, ¿no? Que cómo pueden quejarse de lo que está haciendo los Estados Unidos si hay unos politiqueros pseudo opositores jugando a que en Venezuela todo se arregló, todo se normalizó. Y allí caben todo. ¿Qué le pueden responder? Y en efecto, ¿qué le están respondiendo a muchos ciudadanos solicitantes de medidas de protección en cualquier parte del mundo? Digo, no, pero este, no, porque es que me metieron preso en una protesta, a mí me persiguieron cuando las protestas, bueno, pero los líderes que te llamaron a ti a protestar todos son candidatos ahorita. Y vienen unas O sea elecciones, que vienen solucionarán sus unas cosas en elecciones, elecciones. o sea que todo está bien, o sea, devuélvete para Venezuela, métete en el comando de María Corina Machado, que fue la que te llamó para la calle, y no pasa nada, porque todo está todo bien. Si María Corina está en Venezuela siendo candidata, ¿cuál es el problema? Si Capriles está en Venezuela siendo candidato, ¿cuál es el problema? Si Manuel Rosales es gobernador, si se ganó Varina. O sea, todas esas argumentaciones de la oposición falsaria son en estos momentos donde queda claro para qué son. Bien, vistas las cosas de esta manera, hay que decir además que en el caso particular del tema de los Estados Unidos, hay un aditamento que creo que aquí tú y yo lo hemos dicho en distintas ocasiones cuando hacemos el análisis, que normalmente en el tema de las potencias, en el tema de la política exterior de los países como los Estados Unidos, se toman decisiones a largo plazo y decisiones que no entendemos al momento de que se hacen públicas, sino que las entendemos con el paso del tiempo. No podemos olvidar que los Estados Unidos, más que los Estados Unidos, la administración Biden se atrevió a hacer una acción sin precedentes en la historia judicial de los Estados Unidos, la historia política de los Estados Unidos, como lo fue indultar a 2 narcotraficantes convictos y confesos, sobrinos de Cilia Flores y de Nicolás Maduro. Ese indulto, porque los tipos estaban condenados con sentencia firme, ¿okay? Estaban presos y llevaban unos cuantos años presos. Ese indulto, cuando se dio, se vendió como un intercambio de prisioneros donde los 2 muchachos estos, los 2 narcotraficantes estos, los 2 malandritos estos, los iban a soltar a cambio de que Venezuela entregara a 3 o 4 ciudadanos de los Estados Unidos. Eso, por supuesto, queda muy bien para decírselo a la prensa, pero podría los Estados Unidos haber soltado a muchísima gente, pero soltó a esos 2 personajes en particular.
Y al soltar a esos dos personajes en particular, con una medida de indulto que los deje en libertad plena, evidentemente, en algún momento nos íbamos a enterar de a cambio de qué estaba ocurriendo eso. Eso, por supuesto, respondía a una negociación de alto calado que todavía no estamos al tanto de saber qué es lo que hay. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de dos o tres ciudadanos de los Estados Unidos? No, eso se hizo a cambio de determinadas acciones, de determinadas políticas y de determinados compromisos. Aquí desde hace muchísimo rato se ha manifestado y se ha indicado que Nicolás Maduro ha puesto sobre la mesa su salida del gobierno, su salida del poder con los Estados Unidos. E inclusive hay sitios para donde el tipo ha decidido irse. O sea, aquí Nicolás Maduro puso sobre la mesa la posibilidad de abandonar el poder e irse exiliado a Turquía con plenas garantías a cambio de que se retiren todas las sanciones y todas las medidas de solicitud de Eso se ha cabeza. dicho, Daniel. Ahora, no hay una demostración, bueno, y nunca la vamos a tener, porque eso no va a salir en un Pero papel. evidentemente, bueno, no lo van a publicar Eso no lo va en a publicar edicto en Gaceta público, ¿no? Oficial, pues eso no va a salir en Gaceta Oficial. Pero hay suficiente planteamientos al respecto y suficientes señales al respecto también. Porque además de eso, ellos son capaces de eso. Porque ya en el pasado lo han hecho. Porque Diosdado Cabello, Diosdado Cabello negoció su salida a los Estados Unidos y la salida de su familia en los días previos a la chapuza del 30 de abril. En una operación que fue tumbada, por cierto, por Leopoldo López. Eso también es el próximo libro. Se lo pierdo. Entonces, todas esas cosas, ¿en dónde terminan? Todas esas cosas terminan en un gran planteamiento que creo que no se debe dejar de lado en ningún momento. Y el gran planteamiento es que los Estados Unidos juega, no hace 100 metros planos. La política exterior de los Estados Unidos es carrera de fondo. Y esa carrera de fondo termina siendo normalmente desventajosa para los que piensan que existe un fast track. No va a haber fast track con el caso Venezuela. Porque un El caso país, Venezuela ha entrado como, sí, como en una disminución de velocidades, por una obvia. situación básica y fundamental, un país que ha dejado y ha expulsado de su territorio a 8 millones, a un cuarto de su población, de su territorio, y los ha regado por el mundo, se convierte en un problema para más de un país. Y en este momento, ¿cuál es el problema? En este momento el problema son ¿cuál es el problema que tiene? Cuando los Estados Unidos piensan en Venezuela, ¿en qué piensa? Piensa en los apagones que hay en Venezuela, piensa en el hambre que hay en Venezuela, piensa en los problemas educativos que hay en Venezuela, piensa en los problemas económicos, piensa en la No, la penurias de la cantidad de gente. migrantes irregulares que le manda, eso es lo que Lo piensa. que piensa es en la situación que le causa la llegada masiva de migrantes a su territorio. Eso es así de sencillo. Entonces, en tal sentido, yo lo que creo es que vamos a empezar a ver cosas. Pero hay algo interesante en todo esto, A que ver. los Estados Unidos se tiró 3 medidas Ujú. con diferencia de semanas. Uno, se lanza una medida del famoso TPS para venezolanos que hayan ingresado a territorio de los Estados Unidos hasta el 31 de julio y que cumplan con los extremos de ley. Aunque todavía eso está en discusión, porque Ujú. todavía no se han dado las explicaciones necesarias y requeridas para tal fin. Luego de eso, luego de esa cuestión, lanza una serie de acciones de alivio o de otorgamiento, mejor dicho, de licencias para la compraventa de petróleo a PDVSA a las mismas empresas que están negociando la explotación de hidrocarburos en el mar territorial que le pertenece al Esequibo venezolano, Ujú. usurpado ilegalmente por nuestro enemigo Guyana, porque Guyana es un país enemigo de Venezuela. O sea, los guyaneses no son hermanos ni son amigos. Los guyaneses han sido enemigos de Venezuela históricos, como lo ha sido también Históricamente. Trinidad y la gran mayoría de esos países del Caribe que odian a Venezuela, Sí, por eso es que es hasta históricamente. incorrecto, y por eso te lo decía, es hasta incorrecto cuando se apela a una supuesta, una supuesta fibra de los guyaneses de que ellos quieren congeniar. No, ellos no quieren congeniar con Venezuela. Ellos no quieren, y que no, que ellos se sienten venezolanos. Eso es mentira. Ninguno se siente venezolano. O sea, lo que pasa es que Okay. están ocupando un territorio que históricamente le pertenecía a Venezuela. Bueno, luego viene la tercera, después de esa medida viene la tercera medida, que es decir, que los venezolanos que hayan entrado al territorio de los Estados Unidos de forma irregular sin cumplir con las normas a partir del 31 de julio de este año son objeto de este tema de las deportaciones que se van a hacer y todo lo demás. Claro, pero hay otra situación.
que hay gente que ya tiene sus procesos avanzados. Entonces, hay gente que cree, ah, no, bueno, es para los que entraron a partir del 31. Sí, pero si usted es un solicitante de asilo, porque usted se dejó engañar, porque aquí hay gente, yo esto lo he repetido y lo he dicho, lo dije en mi programa el pasado viernes. Neymar, hay gente que cree que la solicitud de asilo es como la solicitud de la visa. Un asilo no es una visa. Y cuando usted solicita asilo, usted tiene que demostrar que hay una amenaza real contra su vida si usted regresa a su país. Y que hay una persecución personal o que usted forma parte de un grupo amenazado. Que no es lo mismo Por el razón, refugio, que es lo que confunde también la gente. El refugio puede ser depende. un poco más amplio porque el asilo No, remite a una situación más no, política. no, no. El refugio habla Bien, de una situación humanitaria, más bien, diría no, yo. Diría yo. que no. A ver, pues, Hay, a ver. escúchame, hay 5 estatus distintos. Hay una norma de asilo internacional por una convención de las Naciones Unidas que establece el derecho de asilo. Cada país realiza las normas, ¿ok? En función de su legislación nacional y de su criterio basado en esa convención. En el caso de Europa y en el caso de los Estados Unidos también, pero digamos que es norma internacional, se establecen cuatro estatus para otorgar el derecho a asilo. El asilo político, el estatus de asilado político, el estatus de refugiado, el estatus de el protegido por razones humanitarias Ujú. y el estatus de no deportable, una orden de no deportación. Son esos 4 estatus. Normalmente, el que tiene el estatus de asilado político tiene a su vez el estatus de refugiado. ¿Okay? El asilado político es una persona que cuando defiende su caso logra demostrar que está siendo perseguido por ser quien es, que es una persecución personal. Ujú. El que no tiene la medida de asilo, pero tiene la medida de refugiado político, o de refugiado político, o de refugiado, es porque forma parte de un grupo bajo amenaza y el hecho de regresar a su país significaría, por supuesto, amenazas ciertas contra su integridad. Ok. ¿Qué pasa mucho con minorías étnicas, por ejemplo? Pasa con partidos Pasa con políticos gente que está siendo perseguida por formar parte de un y un conjunto, no grupo por ser quien es. independientemente de. Exacto. Exacto. La protección humanitaria se le otorga a las personas que poseen algún tipo de situación que a pesar de no ser de orden político o de orden social, por tener algún tipo de situación personal, su regreso a su país de origen le ocasionaría graves daños. Por ejemplo, porque es una madre soltera en un país donde hay problemas para las mujeres, porque es un menor de edad no acompañado, porque forma parte de algún tipo de minoría donde el solo hecho de haber solicitado la medida de protección le puede significar riesgos, transexuales, homosexuales, minorías religiosas, testigos de Jehová en países donde están las Ujú. religiones prohibidas, donde son perseguidos, musulmanes que son de países donde son perseguidos los musulmanes, católicos que son perseguidos en países Esa donde es son la católicos, protección etc. humanitaria, la protección humanitaria. O personas que poseen algún tipo de enfermedad y en su país no hay No la tratamiento pueden para la enfermedad. tratar, exacto. Eso lo estaba pensando, que no puedas darle Exactamente. tratamiento. Y la orden de no deportación ocurre cuando por alguna razón la persona es solicitante de la protección, pero el Estado que debe evaluar su caso no tiene forma ni manera de retornarlo a su país por alguna razón. Uno, porque no hay instituciones en su país que se encarguen de su repatriación. Dos, porque el país está en guerra, porque el país está en una situación complicada, una catástrofe natural, etcétera, y esa persona, oye, se quedó en el país y no la puedes deportar. Entonces, es una orden de deportación que normalmente, en el caso de Europa, dura un año y es renovable. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre? El asilo bueno, lo que dice aquí Alba, que el asilo no es un derecho humano, en Estados Unidos el asilo no es un derecho humano, es un privilegio que da y se reserva el Estado. Bueno, el derecho de asilo existe en la Convención de las Naciones Unidas destinada a tal fin. Lo que pasa es que cada país debe reglamentar el otorgamiento de asilo. Y en el caso de los Estados Unidos, el otorgamiento del asilo, por supuesto, está sujeto a que tú logres demostrar lo que ellos llaman el miedo creíble. Es decir, que el regreso al país signifique cárcel, daños a tu integridad física, muerte, etcétera. Ujú.
En tal sentido, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Termina ocurriendo que mucha gente cree que el asilo es un tipo de visa. No, yo me voy y pido asilo. Y normalmente, además, cometen el segundo error, que es que van por su cuenta, sin buscarse un abogado. Y yo no me explico cómo alguna gente es capaz de reunir para comprarse un pasaje y para pagarle un coyote, pero no guardan para pagarle un abogado. Cuando lo primero que deberían hacer, en vez de pagar al coyote, en vez de comprar el pasaje, hablar primero con un abogado para determinar a qué tipo de protección podrías tú optar, porque eso también hay que decirlo. Hay gente que tiene casos de persecución y no lo sabe, porque nosotros hemos normalizado cosas en el Sí, país sí. donde lamentablemente son casos de persecución y la gente no lo sabe. Entonces, Yo en medio mismo, de todo Daniel, esto, yo mismo. O sea, yo he normalizado la persecución. Yo la mismo. gente, A mí me dejan claro, amenazas en Twitter, a mí me han mandado bueno, DM por Instagram. Yo desde hace tiempo, si yo lo hubiese querido así, yo lo digo responsablemente y por eso es que me revienta tanto la gente que cae en la falsía de utilizar el caso Venezuela, porque efectivamente el caso existe como término general, utilizar el caso Venezuela para montar cosas que no existen, que son supuestas persecuciones. Gente que en algunos casos, Daniel, o en muchos, para no quedarme corto, ni ha participado en política, en nada, y entonces empiezan que no, que le fabriquen un caso, lo fabrican. Literal, yo he visto gente que lo fabrica. Yo he visto gente que tiene todo el plan preconcebido, Daniel, de ir a aspirar a un asilo político en los Estados Unidos. Personas directas incluso. He visto por lo menos 3 casos se inscriben 2 meses, 6 meses antes de la partida, ya tienen boleto aéreo. Se inscribían, porque eso fue hace mucho tiempo, eso te estoy hablando hace más de 5 años. Yo veía que entraban en partidos políticos 6 meses antes de irse para crear un álbum de fotos y llegar a Estados Unidos con el cuento de que ellos eran gente que llegaron anteayer a Primero Justicia o Acción Democrática o a Un Nuevo Tiempo y lo que hacían era un álbum de fotos de Facebook que de paso se tomaban cada vez que iban por una caminata, se tomaban 40 fotos para abultar la carpeta. Entonces, iban a 3 caminatas, pedían que les dieran un carnet en el partido donde se inscribían y llegaban allá con un cuento, gente que tenía 15 años, que tiene para ese momento tenía el mamey del chavismo, o 20 años que tenía el mamey del chavismo, y jamás se habían preocupado si el presidente era Chávez, o era Manuel Rosales, o era Enrique Capriles, o era María Corina Machado. O sea, ellos jamás les había pasado eso por la cabeza, pero ellos llegaron a fabricar un caso. Hay gente que ni siquiera tuvo nada que ver con partidos, o no tienes que ver con partidos, porque ni siquiera es que los partidos son la forma más directa de participar en política en Venezuela, pero que no tienen que ver con nada. Entonces, en mi caso, que es lo que, y lo digo con mucha modestia, ha habido amenazas que yo he normalizado, cosas, vainas, no sé qué. Lo que pasa es que, claro, yo soy un gran creyente, soy un hombre de fe y además yo parto de una premisa. Si yo no le hago mal a nadie, a mí no me tiene por qué ir mal, cosa que no es correcta en regímenes como estos. Pero a mí me revienta en el fondo que haya gente que utilice cosas que no existen, en este caso, sus supuestas historias de vida, sobre algo que lo superpongan sobre algo que sí existe, que es la tragedia venezolana, para irle a meter cuento. Entonces, fíjate lo que pasa. Ahora hay que sumar a todo esto, Daniel. Siento que este es un tema que se podría ir larguísimo, pero fíjate, para mí es muy pragmático el tema de Biden. Fíjate que en paralelo a toda la decisión que hay con respecto al caso Venezuela, ¿qué es lo que ocurre? Que la frontera sur de los Estados Unidos está desbordada. Han contabilizado que están entrando diario 25.000 personas y cuando meten la lupa de entre los 25.000, ¿cuál es la primera nacionalidad? Cuidado y no somos la primera, le estamos ganando a los mexicanos casi. O sea, le estamos ganando a mexicanos, le estamos ganando a los centroamericanos, salvadoreños, guatemaltecos, toda esa gente. Y claro, entonces cuando tú ves que Biden sale de paso y tiene que pasarse por el arco del triunfo, este cuento de que él no iba a construir muros y parece que viene la construcción de la ampliación del muro, ya lo anunciaron, ya lo lo anuncia, anunciaron. 26 kilómetros para empezar, porque no aguantan, la crisis no se aguanta en la frontera sur. No sabemos por qué, no hemos llegado todavía, pero hay presunciones de que incluso podría haber un plan político detrás de subvertir el orden en los Estados Unidos. Claro. Puede ser que los países están muy mal y entonces lo que está la gente es huyendo en todos los países de Latinoamérica también. Pero el caso es que la crisis existe. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando metes la lupa, haces la radiografía, coño, la cantidad de venezolanos es abrumadora y si nada más todos los días entran 25.000, echa los números a la semana, al mes y al año. Es incontenible, es prácticamente la gestación de otro país dentro de un país de puros inmigrantes ilegales. Eso no tiene manera de Bueno, absorberse. pero concluyendo con la conversación, lo que te digo en todo caso es que, como decíamos cuando éramos niños, la tramposería sale y la gente tiene que entender además otra cosa. Cuando uno es inmigrante, uno está solo y de su cuenta, mucho más el venezolano que no tiene que no represente.
Entonces, el salir, yo se lo digo muchísimo. Entonces, les niegan las medidas que solicitan y en vez de se le busca un abogado, sale la busca un influencer para que denuncie. que denuncie. No, usted tiene que buscarse un abogado. No, que me Usted está están en su cuenta. maltratando. Que... Usted está en su cuenta. No, porque están deportando a los venezolanos. Yo más de una vez me han llegado contra moya de ese tipo. Yo digo, ¿a quién deportaron? Mira, aquí en Venezuela, aquí en Alemania, yo he conocido desde que estoy aquí, ya voy para 7 años aquí. Yo he conocido directo, que he podido verificar. Yo creo que los cuento con los dedos de una mano las deportaciones de venezolanos y no llego a las 5 personas. Échale. ¿Pero por qué? Porque bueno, porque hay casos distintos. Esto no quiere decir que todos estén bien y que todos hayan cumplido. Lo que te quiero decir es que la gente tiene que entender que cuando tú llegas a un país tienes que cumplir con la ley. Si usted cumple con la ley, si usted cumple con la ley lo va a tratar como corresponde tratarlo si usted cumple con la ley. Ahora, si usted llegó mintiendo, si usted llegó engañando, si usted llegó metiendo papeles falsos, si usted llegó alegando cosas que no puede demostrar, a usted evidentemente lo van a sacar. Porque así son las cosas, porque todo país busca cuidar su frontera. Pero ¿a dónde? No, bueno, claro, como tú te fuiste, entonces a ti no te importa lo que hagan los demás. No, 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 a mí me importa la suerte de una persona que haya tenido una situación difícil o que quiera mejorar su vida y que quiera trabajar y que quiera lograr las cosas. Pero una persona que no puede demostrar, número uno, que llega mintiendo diciendo que es perseguido y no lo es ni lo logra demostrar. Y número dos, que no logra demostrar que en el tiempo que tiene en ese país se ha decidido a adaptarse, a cumplir la ley y a trabajar. ¿Qué quiere que te Para diga? atrás, tienes que ir para Para atrás, atrás, no hay manera, para lamentable. atrás. Entonces, bueno, nosotros seguimos esta conversación de fin de semana, como lo hacemos siempre, en el canal de Daniel Lara Farías. Recuerda suscribirte, es muy importante, lo estoy reiterando en todos los contenidos esta semana, porque he caído en este convencimiento. Que nos den los likes. Es muy importante, incluso yo diría que más que la suscripción, que por supuesto hace que los canales sigan subiendo, los likes a cada video son fundamentales porque hace que a su vez el video tenga mayor capacidad de llegada allá en las personas en las que no nos siguen. O sea, esa gente que está por ahí buscando cosas en YouTube, que no sabe ni quién es Daniel, ni quién soy yo, es muy importante y usted podría ayudar dándole, empujando el video a través del like. Entonces, denle like al video, también sus comentarios y, por supuesto, sus apoyos a través de Patreon. Si quieres ir más allá y bueno, te encanta nuestro contenido, patreon.com/delaraf, patreon.com/neoadolfo es mi cuenta en Patreon y así nos puedes apoyar también a que sigamos haciendo estas cosas todos los fines de semana y a lo largo de la semana también. La ñapa sigue en el canal de Daniel y pues allá nos veremos y nos vemos por acá la semana próxima. Chao.